Bienvenidos a esta nueva edición de Entre Dos, este programa de entrevistas en el que buscamos explorar distintos aspectos de la vida en la comarca lagunera. Y hoy vamos a platicar de uno que llevamos años escuchando de él, pero que particularmente en los últimos ha resonado con cada vez más fuerza, el tema de la salud mental. Habíamos platicado con la directora del Centro de Integración Juvenil sobre adicciones, que obviamente es un tema muy relacionado, pero el tema de salud mental es mucho más amplio, tiene distintas manifestaciones. Y para platicar de ello, tenemos hoy como invitada a la psicóloga Verónica González, coordinadora del Centro Ibero Acompaña, la clínica de acompañamiento psicológico de la Universidad Iberoamericana. Verónica, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar desde lo más básico. ¿Cómo definirías tú la salud mental? Sí, Javier, mira, la salud mental, la Organización Mundial de la Salud nos la define como un estado de completo bienestar. Y ahí, pues los psicólogos, los terapeutas nos quedamos con esta definición, sin embargo, es muy idealista, ¿no? Un estado de completo bienestar. ¿Quién hoy en día tiene un completo bienestar? En todas las áreas, porque así lo define la Organización Mundial de la Salud. Yo ahora te respondo a tu pregunta. Como psicóloga, como terapeuta, te lo puedo definir como un estado de funcionalidad. ¿Qué tan funcionales somos en todos los contextos y las áreas de nuestra vida? Y ahí nos quedamos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Pues digo, Claro. obviamente un estado de completo bienestar es imposible, pues es una bonita meta y creo que a lo mejor para eso vale la pena trabajar y vivir, Claro. pero digo, creo que nadie puede realmente decirlo. Entonces la distinción clave sería, sí, todos tenemos algo, todos podemos tener angustias, ansiedades, algún tipo de depresión, ciertas conductas negativas, pero es al momento en el que eso nos impide ser funcionales cuando ya se convierte en un problema. Claro, sí. Podemos definirlo. Lo podríamos definir de esa manera. Hay distintos factores que influyen en nuestra salud mental. Pueden ser factores internos, ¿no? Como desde una cuestión biológica o química en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros químicos que de repente no están funcionando de la manera correcta y, bueno, nos provocan estados de ánimo que nos pueden llevar a un trastorno. También cuestiones hereditarias, genética, incluso la manera en que nosotros afrontamos situaciones adversas. Y hablando de situaciones adversas, bueno, pues entonces están los factores psicosociales, ¿no? Que tienen que ver con, de manera externa, el contexto en el que vivimos, la economía, incluso la Organización Mundial de la Salud, ahorita en su agenda de este año, está abordando incluso el cambio climático como un factor que está afectando nuestra salud mental. Sí, he leído algo al respecto que ya gente que se angustia porque no sabe qué va a pasar con el planeta, o gente que se angustia porque a lo mejor su entorno está cambiando de tal manera que le cambian los estados de ánimo. Sí, bueno, e incluso aquí en La Laguna, ¿verdad? Hablando de la salud mental de aquí de La Laguna, pues nuestro clima incluso, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, el sol, el calor, claro que afecta nuestro estado de ánimo, ¿no? Podemos estar, si hablamos de un estado de bienestar, podemos estar internamente en bienestar, pero salimos al calor en las horas del calor fuerte y claro que esto afecta a nuestro estado de ánimo, es un factor. A veces hay gente que se lo toma a broma, pero luego ves las estadísticas y ves, por ejemplo, que denuncias de violencia doméstica aumentan en los meses de verano. Claro. Y empiezas a encontrar alguna correlación. Ahora, sobre las causas, porque, cuando la causa es biológica, hereditaria, ese, digamos, es un problema que siempre ha existido, ¿no? En ese sentido, a veces yo he pensado que la razón por la que hablamos más del tema de salud mental no es necesariamente porque haya más casos en lo cuantitativo, sino más bien porque antes se barrían abajo de la alfombra y se escondían, y las personas se escondían los trastornos, o las familias se escondían los que tenían sus hijos, por ejemplo. Entonces se está visibilizando más. Pero también existen presiones sociales ahorita que no existían antes. Sí, por supuesto. Y hablando de datos cuantitativos,
y lo voy a relacionar un poquito con esto que mencionas de que se escondían los problemas emocionales por debajo de la alfombra, que claro que sí, que es una cuestión generacional también. Ahorita, en este tiempo, las cifras nos dicen que las mujeres presentamos mayor índice de problemas de salud mental, como la depresión, por ejemplo. En Coahuila se han disparado los casos de depresión como en un 45% este año. Entonces, sí, claro que, y ahí va como la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres lo presentamos más, porque lo expresamos más y porque también tenemos más factores que provocan un problema de salud mental, como la desigualdad, la violencia de género. Entonces, claro que se visibiliza más en la mujer. En el caso del hombre, que es una cuestión de género, es una cuestión también que lo relaciono con esto que mencionas de que no se expresaba tanto. El hombre, por cuestión cultural, no expresa tanto sus emociones, el cómo se siente, el cómo está, el si está teniendo alguna dificultad, la guarda para sí. Entonces esto eleva de alguna manera que el problema de salud mental en él no se visibilice tanto, ¿no? Se queda ahí guardado, se queda ahí escondido, y lo relaciono con otra cifra que me parece muy importante, que es las altas cifras de suicidios, que ahí sí se disparan más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre no expresa tanto cómo está, cómo se siente, e incluso no acude a terapia. Yo te puedo decir que en mi consulta privada terapéutica y en la universidad también, el mayor número de personas que acuden son mujeres más que hombres. Y luego guardártelo tiene otras consecuencias. Digo, el suicidio sí es una de ellas, pero luego tiene incluso consecuencias físicas, ¿no? Gente que tiene padecimientos justo porque se está tragando todas las angustias, las depresiones, las emociones que tiene. Si lo vemos a lo largo, digamos, de una línea de vida, los niños, ¿en qué momento pueden empezar o cómo pueden empezar a manifestar algún problema? No vamos a llamarle trastorno ni padecimiento, vamos a llamarle alguna manifestación, ¿no? De angustia, de depresión, de ansiedad, que son las más comunes y que te pueden entonces llevar a otras más graves. Y cómo los papás pueden darse cuenta si esto es algo que puede ser genético o algo que puede ser adquirido por el entorno. Sí, bueno, los trastornos mentales o algún problema de salud mental se gesta en la infancia. Ahí se gesta, por eso es importante. Pero no siempre se manifiestan. No siempre se manifiestan en la infancia, ahí se va gestando. Digamos que los niños tienen una capacidad de afrontamiento de las situaciones emocionales muy alta, ¿no? Pueden estar viviendo violencia intrafamiliar y empiezan a tener ciertos comportamientos, sí, importantes, como agresiones. Empiezan a ser niños agresivos, con comportamientos por ejemplo, muy hiperactivos también, que por ejemplo el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es uno de los trastornos más sobresalientes en la etapa infantil, ¿no? Que tiene que ver mucho con la salud mental que está teniendo no solamente el niño, la familia, porque si lo vemos desde un punto de vista sistémico del sistema familiar, vemos que se está gestando en la dinámica familiar y se manifiesta en un miembro de la familia, en este caso los niños. Hay algunos autores que dicen, a ver, los niños en la familia son los portadores del síntoma de lo que está pasando en la familia, ellos lo manifiestan. Por ejemplo, el caso de hiperactividad me llama mucho la atención, que algo que se comenta es que esto se ha estado manifestando más, no necesariamente porque sea más visible, sino porque anteriormente los niños tenían otro tipo de desahogos. Como salir a la calle, vidas sociales fuera, quizá más claro, activas, claro. Menos sobreprotección por parte de los padres. Sí, se manifiesta más la hiperactividad porque ahora los niños están careciendo de actividades físicas.
¿no? Antes, pues sí, o sea, no había dispositivos electrónicos y los niños podían a través del juego sacar todo lo que estaba pasando. De hecho, el juego es una técnica terapéutica, ¿verdad? El juego es la manera en que el niño canaliza ahí todas sus emociones e incluso los psicólogos, los terapeutas que trabajan con niños, pues lo hacen a través del juego, porque ahí el niño va a proyectar todo lo que está pasando. Si ahorita el juego es a través de un dispositivo electrónico, donde verdaderamente no está el niño siendo creativo porque la aplicación ya le está dando todo y además donde se está sobreestimulando por este dispositivo electrónico, pues va a empezar a ser un niño más inquieto, más hiperactivo. En un niño quizá también sea más fácil para los padres identificar algún tipo de ambiente en el que los niños están recibiendo a lo mejor algún condicionamiento negativo, un ambiente tóxico, ¿no? Que pueden tener en la escuela o en algún círculo de amigos. Eso es más difícil de identificar en la adolescencia, porque los adolescentes ya por naturaleza empiezan a guardarse más cosas de los papás, empiezan a ser más reservados y a veces uno no sabe en dónde anda, pero comentamos cómo se pueden empezar a manifestar este tipo de cosas en los niños. Ahora en los adolescentes, ¿dónde fijarse? ¿De qué estar pendientes? ¿Y cuáles son las principales cosas que les están pasando a los adolescentes ahorita? Es importante la comprensión de la etapa adolescente, ¿verdad? Es una etapa que tiene muchos estigmas. La etapa infantil, de alguna manera, todos como adultos abrazamos la etapa infantil y conocemos de los niños y nos acercamos a ellos. Con el adolescente nos lo rechazamos un poco, ¿no? Porque decimos, es la etapa difícil, es la etapa complicada y el adolescente se aísla. Esto es necesario. Yo rompo un poquito con este mito cuando hablo de este tema porque es necesario que el adolescente se aísle y es necesario que el adolescente esté para sí mismo porque es parte del desarrollo de su etapa. Es parte de que él necesita emanciparse de sus figuras de autoridad para poder integrar su identidad y su personalidad. Esto es importante entenderlo. Sin embargo, no por ello nos vamos a alejar de él y no vamos a tratar de entrar un poco en su mundo, ¿sí? Los niños, la etapa infantil se adapta al mundo del adulto y el adulto nos adaptamos un poco al mundo del adolescente, que es muy distinto en su etapa. Entonces, parte fundamental con los adolescentes es hablar con ellos, es escucharlos. Recordemos un poquito lo que acabo de mencionar, no desde una autoridad, porque el adolescente por naturaleza, como parte de su etapa de desarrollo, va a rechazar toda figura de autoridad, ya sean maestros, psicólogos, papás, toda figura que le represente una autoridad, la rechaza porque es la manera en que está integrando su personalidad y su identidad, ¿no? En muchas ocasiones, los adolescentes que son, por lo menos frente a los adultos, frente a los padres, muy callados o reservados, uno dice, déjalo, al cabo, es adolescente, ¿no? Pero a veces ese estar callado también puede ser síntoma de otra cosa, ¿no? De una turbulencia interna que no necesariamente está manifestando y que para los padres es muy difícil enterarse. Sí, en la adolescencia converge todo el factor hormonal por el crecimiento, por el desarrollo del adolescente y esta parte también psicosocial, ¿verdad? Que sí puede ser algún entorno negativo que esté viviendo el adolescente que lo esté llevando a sentirse mal y a no expresarlo, no hablarlo, a aislarse. Y bueno, también es importante entender que la edad en que hay ideación suicida o incluso intentos de suicidio son a partir en hombres de los 9 años a los 45 años. Entonces sí es importante estar alerta también en esta cuestión e incluso en el consumo de sustancias, ¿verdad? Que es otro tema también que afecta a la salud mental y que afecta a la etapa adolescente. Que ahí para los padres pues tendría que ser la recomendación de estar pendientes de síntomas físicos, ¿no? Que pudieran estar manifestando. Una cosa que siempre ha existido en la adolescencia, que de hecho es cuando empezamos a vivirla, es la presión social, ¿no? Siempre el intento por pertenecer, por ser aceptado, por cierta validación, sentimos ese impulso en la adolescencia. Sin embargo, ahora se ha agudizado más con las redes sociales, empieza ya a provocar, ahora sí le voy a llamar trastorno, porque sí es un verdadero trastorno
Algunos ya lo llaman el trastorno de la palomita azul, ¿no? De que te dejaron en visto. Y ya eso depresión. Ya está generando problemas. Claro. ¿Cómo sí. puede un adolescente? Digo, antes si no te contestaban el teléfono, pues no pasaba nada, ¿no? O no reaccionó a mi publicación y mi publicación se quedó con pues 3 nada más reacciones. decía, bueno, no me pela, ¿verdad? La chava que me gusta no me contesta, pero ya, pasabas a otra cosa. Claro, sí. Bueno, ahorita las redes sociales es otro tema importantísimo en la etapa adolescente, el cómo ellos ahorita le están dando tanto peso, o sea, se está volviendo algo fundamental en la etapa, ¿no? El adolescente volvemos a lo mismo, es una etapa complicada, por eso está llena de estigmas. Vive o pasa por un duelo importante que es dejar la etapa infantil, ¿sí? Y emanciparse de sus figuras de autoridad. Y entonces el adolescente ya de por sí está en duelo, porque no solamente es la etapa infantil, todo lo que conlleva la etapa infantil, incluso los cambios en su cuerpo. Entonces ya de por sí esto le genera ciertas emociones exacerbadas al adolescente, ¿verdad? De tristeza, de enojo, de aislar, o sea, se empieza a aislar, etcétera, ¿no? Y luego, aunado a las redes sociales, que si bien lo mencionas, una característica muy importante de la etapa es pertenecer a grupos sociales, el poder coincidir, porque es parte fundamental de la etapa y del desarrollo del adolescente. Pero las redes sociales están marcando o estableciendo un estándar muy alto para los adolescentes, ¿sí? Y entonces, no necesariamente tienen el criterio para... Claro, exactamente. La madurez para entender, para comprender. Entonces, esto está afectando la salud mental del adolescente porque se empiezan a relacionar en 2 ámbitos. En el ámbito en persona, físicamente, y en el ámbito de redes sociales. Y hay 2 tipos de relaciones que ellos manejan con sus pares y esto es importante también en la salud mental del adolescente. ¿Cómo se están relacionando? Porque si hablamos de salud mental, hablamos un factor importante en la salud mental son la calidad de las relaciones interpersonales. ¿Qué tanto estamos teniendo relaciones interpersonales que son de calidad, que son una red de apoyo para nosotros? Eso es en cualquier etapa de la vida. Y en el adolescente, ¿cómo están siendo sus relaciones interpersonales? Frías, solamente por redes sociales, como lo mencionabas ahorita, ¿verdad? Que si las reacciones, que si las palomitas azules, que si me dejó en visto. Y entonces esto empieza a afectar la calidad de las relaciones interpersonales y a su vez la salud mental del adolescente. Luego ya dejamos la adolescencia, dejamos atrás todos esos problemas y luego el adulto joven se enfrenta con otros que ya tienen que ver principalmente con salir al mundo, ¿no? Y empiezas con la angustia de entrar al mercado laboral, no consigues trabajo, no te pagan bien, no estás contento en tu trabajo. Las generaciones más recientes, la generación Z y los millennials, duran menos tiempo en un empleo que las generaciones anteriores. No sabes todavía si quieres tener una relación sentimental o si te quieres casar. Y es también cuando empiezas a tener un poco más el despertar de la conciencia social, empiezas a ser más consciente del cambio climático, de las desigualdades, de las injusticias. Eso también empieza a generar angustia, ¿no? O sea, claro, todo eso también está provocando generaciones con más ansiedad. Sí, por supuesto. La ansiedad y la depresión son los 2 trastornos de salud mental ahorita más presentes en todas las etapas del desarrollo, en todas las generaciones. Y claro que en estos últimos semestres de carrera de los estudiantes universitarios, donde están por acercarse al mundo laboral, empiezan a sentir presión. Volvemos un poquito a lo mismo, a este estándar que se ha determinado, ¿no? Entonces empiezan a sentir la presión por tener un trabajo, pero a la vez no están dispuestos a las condiciones que se les ofrecen. Hace un tiempo alguien me decía, pues es que son la generación de cristal, ya no aguantan tanto. Yo no coincido tanto, Javier, y esto lo digo prácticamente en todas las plataformas donde me preguntan sobre este tema. No coincido con la generación de cristal, no es una generación de cristal. Para mí, te lo digo como psicóloga, como terapeuta, son generaciones al contrario, que es una generación
que no echa los problemas abajo de la alfombra, que no los mete, ¿verdad? Es una generación que no está dispuesta a aguantar una desigualdad, una violencia o unas condiciones laborales inapropiadas. Entonces es una generación que dice, esto no me gusta, no me estoy sintiendo cómodo, me voy de aquí. Es una generación más fuerte y más consciente de su salud mental. Es que los que tendemos a decir es que no aguantan nada o se quejan de todo, somos los que antes nos teníamos que callar la boca porque si nos quejaban nos regañaban. Claro, sí, a contener, a reprimir las emociones, por supuesto. Digo, eso sí es obviamente un cambio generacional. Claro que también a lo mejor las generaciones han tenido otras comodidades, ¿no? de la vida moderna, en donde a lo mejor no se imaginan cómo era antes, pero el hecho de que ya están saliendo al mundo también en un mundo mucho más incierto, mucho menos predecible, ¿no? También más violento. Hay mucha más, o se ejerce mucha más violencia, en donde hay más limitantes sobre lo que pueden hacer o más amenazas también. Y luego ya, bueno, los que finalmente logran sobreponerse las angustias sobre el futuro y se casan, empiezan a formar familias, lo que vienes cargando, ¿no? A lo largo de los 20 y tantos o 30 y tantos años que viviste antes de empezar a tener hijos, es lo que después vas a manifestarle a tus hijos, ¿no? Claro. ¿Qué tanto los niños se nutren de la salud mental de sus padres? O sea, prácticamente el niño hereda, ¿no? De tipo ambiental, pues todos los problemas emocionales. Los niños aprenden de cómo su mamá o su papá afronta una situación, ¿sí? Y con problemas o situaciones muy pequeñas, ¿no? Si de pronto en la mañana se nos hace tarde para ir al colegio, a la escuela, al trabajo, y empezamos a ponernos ansiosos, angustiados, ahí ya le estamos enseñando cómo estamos afrontando una situación de tensión. Y el niño dice, así se afronta, gritando, peleando, discutiendo o guardando calma, afrontando la situación. El niño va aprendiendo cómo se afronta y así nos lo llevamos, ¿verdad? Y a su vez él lo va a repetir. Lo va a repetir cuando él sea papá, sea adulto, va a repetir estas estrategias de afrontamiento que aprendió en su casa. Entonces, por ello es importante en tema de salud mental trabajar nosotros en nuestras estrategias y herramientas de afrontamiento. Ahorita un tema importante que está en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, educativo, en el ámbito social, son el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿sí? ¿Cómo voy yo a desarrollar habilidades que me permitan socializar, que me permitan relacionarme con otras personas de manera asertiva? ¿Sí? Y esto se trabaja no solamente con los niños, lo trabajamos en la familia, de pronto ya nos frustramos, ya nos enojamos y entonces, a ver, sí, valida tus emociones, que estás sintiendo enojo, y nos pasa como adultos, ¿no? Estoy sintiendo enojo, pero ¿cuál va a ser la expresión de mi enojo? ¿Sí? Desde una agresión, desde un aislamiento, o voy a expresar el enojo de una manera asertiva. Y entonces yo adulto lo hago de esta manera para que los niños a mi alrededor lo puedan ir comprendiendo de esta misma manera. No hablamos en toda esta plática, y de hecho ya no vamos a hablar porque luego se nos acaba el tiempo, pero bueno, también no quería hablar tanto de las adicciones, porque la salud mental, como decíamos al principio, es un tema mucho más amplio. Y no todas las personas que tienen algún problema de salud mental eventualmente recurren a alguna adicción. Sin embargo, sí estamos viendo mucha mayor incidencia en la medicación de ansiolíticos, antidepresivos, N cantidad de medicamentos que se dan, que están generando también cada vez más dependencia, que incluso impiden la funcionalidad de otro tipo, ¿no? ¿Cuándo es cuando ya uno debe decir, ya necesitas o debes tomar algo, ¿no? Cuando ya es más por necesidad que simplemente por deseo, ¿no? Por sentirse bien. ¿Hay algo de irresponsabilidad ahorita entre los médicos que están recetando de más? Uh-huh. Sí, la consulta ahorita con la psiquiatría, bueno, está elevada. O sea, yo canalizo pacientes a psiquiatría y tardan en darle su cita de 3 a 6 meses. No hay. Y lo primero que te hacen es que te dan una receta para que te vas a comprar algo. Es para medicarse, efectivamente, ¿verdad?
¿Cuándo canalizamos a psiquiatría? Cuando vemos que la persona tiene disminuidas ciertas funciones o habilidades mentales para poder comprender su situación y para poder trabajarla con sus estrategias o herramientas de afrontamiento. ¿Sí? Cuando yo veo, por ejemplo, es un trastorno de ansiedad donde la persona, cada vez más sus pensamientos están siendo distorsionados, porque eso provoca la ansiedad. Vemos todo magnificado, vemos todo más exacerbado, ¿no? Entonces, de esta manera yo digo, a ver, lo que estamos trabajando a nivel cognitivo, de reflexión, de análisis de su situación, de cambio de comportamientos, de conducta, de cambiar esquemas de pensamiento, no está funcionando. ¿Por qué? Porque hay algo que está sucediendo en su cerebro que no le está permitiendo funcionar de esta manera. Ahí es cuando la persona necesita un fármaco. Si el psiquiatra o la psiquiatra que le está atendiendo lo hace de una manera responsable, la persona puede tener un tratamiento de 3 meses, se le va disminuyendo y en 6 meses deja su tratamiento para continuar con su psicoterapia, o lo que yo recomiendo es a la par la psicoterapia del fármaco, y muchas veces esto va funcionando. Pero sí, efectivamente, ¿verdad? Hay personas que se van directamente al fármaco y se vuelve una dependencia al fármaco que pues lo que hace el fármaco es que lo que de nuestro cerebro de manera natural haría, pues lo hace el fármaco, pero se vuelve dependiente y entonces tu cerebro ya no lo hace de forma natural, espera que le des el fármaco para funcionar. Bueno, nos podemos seguir con esto bastante más, pero creo que nos has dado un buen compendio, Verónica, de la salud mental a lo largo de la vida, ¿no? de una persona. Te agradecemos mucho, Verónica González, coordinadora del Centro Ibero Acompaña, psicóloga también. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias por el espacio y, bueno, encantada de haber compartido contigo. Aquí están nuestras redes sociales. Mándenos sus comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.